ahí lo tenemos al doctor Fernando Cecín, un representante, uno de los grandes representantes pro vida, un luchador, es urólogo él, de profesión, es médico, y la verdad es que es un placer poder tenerlo por aquí, Fernando. Gracias por aceptar nuestra invitación, así de tan de repente, para hablar de un tema tan delicado como es la adhesión al protocolo de Ginés González García, de lo que vamos a hablar en esta oportunidad. Sí, no, muchas gracias por la invitación y gracias por todo lo que hacen. Es un placer estar con ustedes. Doctor, no sé si alguno de los chicos quiere preguntar, pero bueno, yo me mando. La salud, según la Organización Mundial de la Salud, me lo voy a tomar, lo he tomado para no. Según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente las afecciones y las enfermedades. Esto fue una declaración de la OMS en el 2006. Esto es salud. Estar embarazado es estar enfermo, es estar psicológicamente mal, es estar socialmente mal, mentalmente mal, y es por esto que se puede acceder a un aborto. Mira, te aclaro que esa definición en realidad es del año 1948. Por ahí son definiciones que se van retocando, le van agregando alguna cosita, pero conceptualmente esa definición desde el año 1948 y como definición de salud ha sido criticada por todos lados, porque bajo esa definición de salud nadie es sano. Claro. Es decir, nadie tiene completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no necesariamente ausencia de enfermedad o patología. Paradójicamente... Imagínense los pobres, digo, una persona que vive en una villa o una persona pobre. Sí, a ver, no una persona que está... Una persona persona que pobre tiene ya está enfermo. Un estrés laboral, una persona que tiene una enfermedad crónica, como la mayoría tenemos, no cumple con esa definición de salud. Ahora, por eso ha sido criticada y de hecho las paradojas son que si uno lo piensa desde el punto de vista estrictamente biológico, el único ser sobre esta faz de la Tierra que tiene completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no necesariamente ausencia de enfermedad, es el bebé en el seno materno. Y es a ese el que cumple todos los requisitos de salud y que cumple con todas las definiciones de salud al que quieren salir, ir y matar. Lo que pasa es que lo que preocupa a partir de este protocolo, aclarándole a la gente que los protocolos no son ley, aclarándole a la gente que los ministerios no tienen la potestad de escribir leyes. Esto es fundamental, aclarándole a la gente que hay dos, digamos, la Argentina cuando se constituye a partir de las provincias hacia un gobierno central y las provincias le otorgan a ese gobierno central muchas facultades, salvo ingerir en salud y en educación, de manera que si el gobierno central le quiere decir a las provincias qué es lo que tienen que hacer en materia de salud y educación, están violando las autonomías provinciales. Entonces, los ministerios no pueden dictar leyes. En segundo lugar, las resoluciones de por sí no son una ley y están por encima de la Constitución Nacional y los tratados internacionales. En tercer lugar, viola las autonomías provinciales. Y lo que es más grave, este ministerio, o este Ginés, o sus lugartenientes, se arrogan el derecho, es decir, se arrogan el Código Penal en la mano, porque ellos, si ustedes leen el protocolo, amenazan a los profesionales de la salud con sanciones penales. Es decir, ellos se arrogan una condición de lo que no son y mucho menos de tomar el Código Penal en la mano, amenazando a los profesionales de la salud. Después, por supuesto, tiene 3 millones de cosas que son totalmente inconstitucionales. La más clara, y les diría la más contundente, es, en primer lugar, no pone plazos para abortar. Bueno, yo estaba leyéndolo hace un ratito antes de empezar el programa. Tiene unas ciertas tablas que pone 12, 13 semanas y parecía que es 12, 13 semanas. Pero uno continúa y en la tabla número 4 habla de 13 o más.
y mientras voy ahondando, hablan de 26 semanas. Usted sabe que yo me enteré que estaba embarazada de mi hijo de 10 años a las 26 semanas. Mire, Y sí, si usted va, estaba completamente, estaba completo. Estaba claro. completo. No, Sí, no, bueno, no es que, no es biológicamente, a partir de la cuarta, quinta semana, es decir, a partir de la cuarta semana, ese corazón ya latió millones de veces, ya prácticamente a la cuarta, quinta, sexta semana, ya prácticamente la totalidad de los órganos están formados y lo único que cambia en función del tiempo es el crecimiento y la maduración de los mismos. Eh, el sistema nervioso tarda 20 años en madurar, no es tampoco decir, la vida es una transformación, el ser humano es una transformación habría continua que desde extender la el aborto, concepción. habría que extender el aborto hasta los 20, entonces. A ver, Digo, si no está todo formado. yo lo entiendo y también lo podríamos aplicar cuando hablamos que el bebé no tiene conciencia, entonces podríamos abortar, podríamos mandar a matar a todos los pacientes que están en coma farmacológico. Tenemos 20, a ver, cualquier analogía que uno quiera hacer o excusa que busque para matar a ese bebé por su condición de salud, por su condición de persona, por su condición de conciencia, también vemos ese tipo de escenarios en personas ya nacidas y eso no nos da derecho a decidir quién debe vivir o quién debe morir. Ahora, si la vida del ser humano es una línea de tiempo que termina con la muerte, el tiempo cero es el momento de la concepción, el momento de la fecundación, el momento de la fusión de ese espermatozoide con ese óvulo, de manera que usted o cualquiera termine esa vida al minuto 10, a la semana 1, a la semana 12, 14, 20, después de nacido, un minuto antes, un minuto después, como un niño, como adolescente, esa es el continuo de la vida, estamos matando al mismo ser humano. Entonces, realmente lo que plantean, a ver, el protocolo este es tan nefasto, es tan arbitrario, hasta incluso avasallando la objeción de conciencia. Por supuesto que no respeta la objeción de conciencia institucional. En principio, simula respetar la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, pero después lo corren con la vaina diciéndoles que hay una serie de situaciones en las cuales, a pesar de uno ser objetor de conciencia, esa objeción queda descartada en distintos escenarios, por ejemplo, si no hay otro médico, o el médico está Exacto. obligado a ofrecer, o sea, el médico objetor, si tiene una paciente enfrente que considera abortar, tiene la obligación de ofrecérselo y está obligado a mandarle a hacer estudios como ecografías y tal. Después hay que ofrecerle a la madre bajar el volumen del ecógrafo o no para que no mostrarle que escuche, la panza tiene un niño. En para que fin, no escuche el latido del corazón, porque ese es uno de los factores que los aborteros están diciendo que las madres se dan vuelta en su decisión. por supuesto, tampoco o sea, el médico, si es objetor, se le impide cuestionar la decisión de la mujer sin importar o si es conveniente para la paciente, es decir, si abortar o no abortar corre riesgos, más allá de la edad gestacional. Tampoco se resguardan los datos del objetor, ni se le prohíbe la discriminación respecto a los trabajadores que se niegan a efectuar abortos. Es decir, volvimos a la época de las listas negras. Ahora, usted Exacto. imagínese un ginecólogo, una persona que quiere hacer una carrera hospitalaria y figura en una lista de objetores, ¿qué posibilidad va a tener esa persona de aspirar a un cargo de jefatura, a un cargo de gestión, a un cargo de conducción, siendo él objetor de conciencia? Entonces, esa Bueno, gente tenemos O la para muestra tenemos un discriminada, botón, ¿no? Al ¿cómo? doctor Rodríguez Lastra. Lo tenemos al doctor Rodríguez Lastra, que Bueno, pero asienta precedentes. eso es el extremo, María Elena, Sí, eso es el extremo del fascismo. A ver, en pero el nazismo, este protocolo, Fernando, habla acerca de esto justamente, de que a los profesionales son responsables penales, civiles, por incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de su profesión por y eso por les hacer digo, maniobras dilatorias. por eso le digo que es muy bizarro que un ministerio que no tiene la potestad de dictar leyes se quiera arrogar el derecho de controlar el Código Penal. ¿Me entiende? Es lo mismo que pasó ahora con el tema de la cuarentena. Yo lo he escuchado al ministro de Salud salir a decir que aquellas personas que salgan a la calle
son pasibles de una sanción penal y multas de dinero. Él como ministro de Salud, ¿quién es para tomar el poder judicial en la mano y él ser el que cree que dicta esas leyes o esas normas? A lo sumo lo podrá decir el presidente como un decreto, pero él no tiene esa potestad de decir, digamos, como ministro de Salud. Entonces, por supuesto que ha hecho 20.000 millones de papelones y le han intervenido el aparato comunicacional del Ministerio de Salud por todas las barrabasadas que viene diciendo. Pero lo que te quiero decir es que de la misma manera que lo hace en los micrófonos, por supuesto lo hace a través de estos protocolos de la muerte. Se arrogan un derecho que no, digamos, se arrogan una autoridad que por supuesto carecen. Entonces, doctor, una pregunta, sí. Perdón, ¿no? Leandro Alperín, no sé si lo conoce, le cuento. Leandro Alperín es legislador de la ciudad de Buenos Aires por el partido Evolución de Lustó, y tuiteó el día de ayer o el día de antes de ayer, el 16, puso: hoy es un día de orgullo en la ciudad. Con el compromiso, la lucha, el esfuerzo y el entendimiento de todas y todos, logramos que se apruebe el protocolo ILE. Desde hoy tenemos más derechos. Desde hoy contamos con una vergüenza menos y una libertad más. Protocolo ILE. ¿Qué palabras tiene a raíz de esto usted? ¿Es una vergüenza ¿es una vergüenza menos el aborto legal? No, a ver, usted va a encontrar gente en la calle de toda clase de escrúpulos y toda clase de perturbaciones psicológicas. Acá no hay ninguna ampliación de derechos de la mujer, sino al contrario, se los están restringiendo porque no le dan otra posibilidad más que matar a su hijo, en un acto que es de lo más denigrante que uno le puede ofrecer a una mujer. Es decir, una mujer que concepcionalmente, digamos, de su concepción, por sus capacidades, por sus aptitudes, por su constitución biológica, es un ser extraordinario, es una cosa espectacular lo que puede ofrecer una mujer. Obligarle a una mujer no tener otra alternativa que matar a su hijo, en realidad lo que le está diciendo: vos sos incapaz de criar, sos incapaz de tener una familia, sos incapaz de trabajar, sos incapaz de superarte, sos incapaz de salir adelante, sos incapaz absolutamente de todo. ¿Se cae abajo entonces el discurso feminista? No, a ver, llamémoslo como quieran. La verdad que esas palabras son, no sé quién es este muchacho, pero claramente... Legislador de la ciudad de Buenos Aires, por Evolución del partido de Lustó. De hecho, orgulloso, está con el brazo así y su pañuelo verde en la mano, ¿no? No, está bien. Votando a favor. Por supuesto, hoy sabemos, y lo vemos claramente, que aquellos ideólogos socialistas de izquierda se han transformado en la mano de obra barata de este nuevo orden mundial. El ultranazo feminismo, que es un subproducto, digamos, de esta corriente, de esta nueva corriente, de este neomarxismo o este marxismo cultural, siendo un subproducto de ellos, también se ha transformado en mano de obra barata del nuevo orden mundial. Entonces, no me extraña que este tipo de individuos vengan ahora a bajarse los pantalones frente a intereses buitres que, por supuesto, no les importa otra cosa más que hacer un negocio trillonario, no les importa otra cosa más que imponer una ideología, y es lamentable que esta gente que pretende matar a nuestros hijos ahora también nos quiera venir a decir cómo los tenemos que educar. Entonces, realmente, qué sé yo, nosotros los médicos estamos acostumbrados a ver tipos perturbados, y de una persona que hace un comentario así, creo que la verdad que no hay ninguna diferencia entre una persona como esta y una persona que uno ve en consultorio con algún signo de perturbación psicológica, ¿no? Pero más allá de este hombre, digamos que creo que ni merece la pena repararse. Yo creo que es importante que la audiencia entienda que, digamos, cuando uno le manda a matar ese bebé a la madre, no le resuelve el problema a esa madre. En realidad la está metiendo en situaciones mucho más complicadas. En primer lugar, no la desvictimiza. Vamos a suponer que es una mujer abusada o lo que ustedes quieran. No la desvictimiza, no le resuelve el problema, porque no la quita de su situación de vulnerabilidad.
no la saca de su estado de ignorancia, no la saca de su estado de abuso, no la saca de su estado de pobreza. Y si ustedes miran este protocolo, tampoco ofrece soluciones. O sea, le matan al pibe y después, a ver, ¿cuál es la solución? Ninguna. Lo que hacen, y lo que muchas veces se hace, es le ponen un microchip, un anovulatorio de 3 años, y la dejan lista a esa persona, a esa mujer, para volver a ser abusada, para volver a ser violada, para volver a ser vulnerada. Entonces, inmediatamente esa mujer pasa a ser pasible de una nueva violación. Por supuesto. Claro, porque junto con estos protocolos, con estas leyes que quieren implementar, es bajarle la pena, como también lo están haciendo, a los abusadores. De hecho, siempre lo nombramos acá, ¿no? A Victoria Donda a favor de los pedófilos. Por supuesto, ¿no? Y si ustedes se fijan también en este protocolo, si bien hay una necesidad, o se impone la necesidad de denunciar a aquellas menores de 18 años que han sido violadas, abusadas, más adelante el protocolo aclara que para hacer esa denuncia, esa menor tiene que dar su consentimiento y tiene que estar en condiciones psicológicas de hacerlo. O sea que no necesariamente termina eso en una denuncia, número uno. Número dos, en las mayores de 18 años, está totalmente liberando y favoreciendo y fomentando el accionar de los violadores, porque lógicamente, número uno, no hay necesidad de denunciarlos. Número dos, se borra la evidencia del delito. Hasta incluso el protocolo aclara que si alguien quiere hacer algún estudio genético de ese bebé, no hay que demorar el aborto porque la justicia quiere hacer una evaluación genética. Entonces, lo que se está, por supuesto, le están resolviendo el problema a los cafiolos, a los trata de mujeres, porque justamente uno de los grandes problemas que tiene esta gente es que se tienen que hacer cargo de esos bebés o de esas empleadas explotadas, a mujeres explotadas, a la hora de quedar embarazada. Entonces le están resolviendo el problema. Ahora, tampoco hablan de que la mujer que aborta tiene 7, 4, 10 veces más probabilidad de suicidio que una mujer que no lo hace. Tampoco dicen que tiene más riesgo de morir en situaciones de violencia, en situaciones de homicidio. Tampoco dicen que de 7 u 8 de cada 10 que abortan hacen el trauma posaborto, con más riesgo de adicciones, con más tratamientos psiquiátricos, con internaciones, con más riesgo de intentos de suicidio. No solo suicidio, sino intentos de suicidio, más drogadicción, más mortalidad de todas las causas. Todo esto que le cuento está todo publicado. Tampoco y también el peligro de morir en la mesa de operaciones, porque no es una tarea fácil. Siempre la doctora Chinda Brandolino lo dice, es una operación a ciegas. No, a ver, bueno, por supuesto. A ver, afortunadamente la probabilidad de morir por aborto es baja. En la Argentina se mueren 19 mujeres por aborto por año. Las cifras del año 2018 así lo ratifican. Y si ustedes se fijan, la mortalidad materna en mujeres que están en situaciones vinculadas a abortos se ha reducido. Si mal no recuerdo, el año 2017 fue de 31 casos. 31 Entonces, casos, exacto. Sin ley, es decir, sin legalización de esto, la mortalidad solita bajó un 20, un 30%, bajó a 19%. Por supuesto que toda esta gente le miente a las mujeres, le miente a todo el mundo diciendo que hay miles de muertes por aborto. A ver, hablan de la clandestinidad. En el mismo protocolo dicen que el 4,75% de muertes maternas, 4,75 y 13,2%, está dentro de los 5 causales más importantes de muerte femenina en la Argentina. Obviamente que es una mentira. No, a ver, si tomamos las causas, mire, los invito a meterse en www.cuidarlavida.org. Suscríbanse ahí, es totalmente gratuita, es una comunidad virtual totalmente provida, hay charlas mías, hay charlas de otras gentes, hay las diapositivas, las pueden usar, las pueden bajar, las pueden mirar como quieran, de arriba para abajo, hay textos, hay fotos, hay imágenes, hay videos. Ahí tienen toda la información con todas las estadísticas del Ministerio de Salud, del Uruguay, de España, de Nueva Zelanda, y ahí tienen todos los datos, y ahí se van a dar... Cuidar la vida. No, doctor, cuidar la vida. ORG. Bien, ya lo estamos copiando acá en nuestro chat para que todo aquel que quiera entrar pueda hacerlo. Nada más. Sí, doctor, te hago una pregunta. Sí, claro.
A ver, pareciese que con todo esto que está pasando, digamos, vos, digamos, siendo doctor, tenés otros colegas que, digamos, de alguna forma se han embanderado en esta lucha también, en la cual muchos estamos, que es defender la vida, ¿no? Ujú. Eh, pero pareciese que yo en algún momento pensé que cuando salía esta resolución, hasta el tema del ILE, pensé que iba a haber cierta reacción, pero la reacción es casi nula. Es decir, hubo, no sé, bueno, obviamente en redes sociales mucha gente manifestándose, pero vos ves o qué ves vos que le hace falta a aquellos sectores que se consideran pro vida, que quieren defender las dos vidas, que falta como para poder, porque pareciese que es todo verde, ¿no? Pareciese que los medios nos venden una realidad donde todo el mundo apoya el Es aborto, verde. donde si se hiciese, por ejemplo, como se hace en algunos países, un referéndum, pareciese que el 80% de la gente estaría a favor del aborto cuando no es así. Y la representatividad, tanto en lo mediático como en lo político, pareciese que no existe. Pero ¿qué ves vos que nos falta al sector pro vida como para hacerse notar un poco más? Sí, por supuesto hay que ganar la calle. Esto acá, vos fíjate lo que pasó el otro día en la legislatura, cuando se iba a debatir un tema vinculado a las aplicaciones de los vendedores, de los que hacen los deliveries en la ciudad de Buenos Aires. Inmediatamente, ¿qué fue lo que hicieron? Los tipos salieron a la calle. Y tan es así que tuvieron que vallar la legislatura, le pusieron un vallado a 100 o 200 metros, está todo vallado, parecía que era una fortaleza la legislatura. Entonces, lo que nos falta a los Provida es ganar la calle, que es lo que hacen. Vos fíjate, cualquier sindicato que tenga un problema con las paritarias, con los salarios, con las discusiones, con lo que sea, lo primero que hacen Camione- van y Camioneros se agolpó adelante de la empresa Mercado Libre. por supuesto, y ellos A la tienen nadie le importó la clarísima, pandemia. Claro, sí. exacto, ellos la tienen recontra clara, y es lo que hay que hacer. Lo que pasa es, lamentablemente, hay cierta sensación que hay algunos grupos que tienen algún conflicto de interés político, entonces tratan de convencer al resto que no salgan a la calle, que se queden en sus casas, con el cuento Claro. de las estrategias y qué sé yo. Pero eso, a ver, es un absoluto engaña pichanga. Claro. Digamos, a los políticos sabemos que les interesa el dinero, les interesa la autoperpetuación en su situación de poder, entonces le interesan los votos y le interesa lo que diga la gente. Ustedes imagínense, somos 43 millones de personas, que el 5%, si querés, no sé, salga a la calle y diga, muchachos, no legalicen el aborto. ¿Qué político que pretenda autoperpetuarse en su situación de poder se va a animar a legalizar esta basura? Claro. Entonces, acá hay que ganar absolutamente la calle. Después hay otras cosas que se pueden dirimir de alguna otra forma, charlas, discusiones, comentarios, Pero debates, lo que esas ustedes ya quieran. serían cosas internas de cada grupo, Sí, ¿o bueno, no? qué sé yo. Digo, lo que se puede dirimir después es problema de cada uno internamente, pero tiene que pasar como lo que pasó hace un ratito, tuvimos a Walter Gione. Ujú. La gente la gente de Santa Fe salió a defender su fuente de trabajo, que era Vicentín, Claro, más allá de lo que se pueda decir de Vicentín. Pero salió a cuidar su empresa, salió porque muchos viven de eso. Y sí, por ahí el supuesto. gobierno creo que hizo marcha atrás. También con las 6 millones de personas que hemos salido a lo largo de estos años, en cuanta marcha hubo, ¿no? Por supuesto, y si reparamos en la actitud de este gobierno, en su accionar, es un gobierno que va midiendo, va tanteando, se maneja Claro. por tanteo. Viste, primero te saca. Improvisado. Claro. Exacto, acordate cuando quisieron hacerse dueños de las camas de los sanatorios privados, el Ah, sindicato, digamos, la cámara de sanatorios privados le saltaron a la yugular y los tipos tuvieron que ir para atrás. Después hicieron el tanteo del ciberpatrullaje y ah, también los mataron y los flacos medio que recularon. Después vinieron a la carga con la expropiación y meterse en la propiedad privada, el caso Vicentín, y ahora el presidente salió a reconocer que hubiese esperado otro apoyo de la gente, entonces están viendo ahora de recular y ver qué es lo que van a hacer. Los tipos tantean, ¿entendés? Tiran la piedra, esconden la mano y ven qué es lo que claro. pasa. Por eso yo creo que acá en alguna medida lo han utilizado este señor Larreta como conejillo de indias, ¿me entendés? Che, vamos a tirar esto a ver qué pasa,
a ver cómo reacciona la gente. Si pasa, pasa, ¿me entendés? Y si la cosa se pone brava, entonces vamos a demorar un poquitito más, vamos a tirar un poquitito más para adelante el proyecto de ley de legalización. Mi única esperanza, te confieso, es que Acá pusieron, protocolo... aprovecharon la cuarentena. ¿Aprovecharon la cuarentena? Bueno, además, sí, por supuesto, por supuesto. Esto no son ninguno bobos. No solo aprovecharon la cuarentena, sino aprovecharon que cada uno votaba, digamos, desde sus casas. La gente no va, los legisladores no van a la legislatura, o los que van son muy pocos. Entonces, por supuesto que son unos pícaros y sabemos que los políticos son expertos en hacer este tipo de picardías, trapisondas y actos delictivos. Pero a lo que voy es que el protocolo en sí es tan sanguinario, avasalla tanto la Constitución Nacional, avasalla tanto los derechos individuales, avasalla tanto los derechos institucionales, insisto, contra absoluta toda norma que figura en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Si vos te fijás, cuando hablan del derecho de lo que es la definición de salud, hablan de peligro. Ni siquiera hablan, lo que dice la Constitución, que el peligro no se puede resolver de otra manera, sino que hablan de peligro como la potencialidad, ¿sí?, de que un fenómeno ocurra. Es decir, que si una madre potencialmente cree que está en peligro su salud psíquica, potencialmente, ni siquiera que la tenga, entonces eso ya le da derecho a matar al niño. Y si vos te fijás las estadísticas en Nueva Zelanda, que la Nueva Zelanda despenalizó el aborto en el año 1977 y tiene estadísticas fidedignas a partir del año 1980. El 97% de los abortos en Nueva Zelanda son por poner en riesgo la salud mental de la madre. Tan es así que en algún momento se ha cuestionado y decir, che, ¿qué pasa acá que están todos con problemas de salud mental? ¿Entendés? Eran excusas. Hasta hace no mucho, en nuestro país, la excusa era la violación. Pero como ahora se puso esta definición laxa, ¿me entendés?, de salud, entonces ya dejó de ser el inventar casos de violación y están inventando situaciones de salud mental. Ahora, si la madre se deprime, en este caso por los motivos, por su embarazo, los motivos que sean y que la rodeen. A ver, el aborto no es un antidepresivo, ¿me entienden? Entonces, evidentemente, lo que quiero decir es, si a esto le agregamos que no pone plazos, que prácticamente el aborto lo pueden hacer cuando quieran y como quieran, porque te insisto que la causal... También está muy, Fernando, algo que también está aclarado en este protocolo, que las niñas de 13 a 16 años pueden ir a abortar sin consentimiento de sus padres. Pero para hacerte un tatuaje tenés que tener más de 18. No, de 13 a 16 años no tenés permiso. Si vos necesitas abortar, vas, no te lo pueden negar y no tenés que llevar a tu tutor, no tenés que tener permiso de tu padre, no tenés que tener ni de violación. Realmente creo que nos falta como una cultura, esta es una cultura, ¿no?, que nos ha llegado a pensar en las mujeres como únicas beneficiarias del derecho. Las mujeres somos las únicas que tenemos derecho a hacer lo que querramos. Si queremos a culpar a un hombre de golpeador, nos basta simplemente con levantar la mano y decir me golpea, hasta que se demuestre lo contrario. Esto es como lo dijo Carla Bisotti. Todos son enfermos de COVID hasta que se demuestre lo contrario. ¿No? Es como una patología en la sociedad. Lo que pasa es que María Elena se olvidan de que se olvidan de esa mujer que está en el seno materno, porque si vos me decís, mirá, la mujer tiene, no sé, privilegios, por llamarlo de alguna forma, ¿qué están haciendo? A ver, si van a matar ese bebé, ¿qué pasa si ese bebé es XX? ¿Me entendés? Claro. Entonces, esa mujer que está en el seno materno también tiene sus derechos y también se los están violando y no les importa nada. Entonces, a ver, son todas estas situaciones de relato hipócrita, este relato verde con el cual quieren envenenar y quieren pretender convencer a las jóvenes que matando a su bebé van a reivindicar automáticamente toda una serie de derechos. ¿Por qué no hablan de igualdad de oportunidades laborales? ¿Por qué no hablan de igualdades salariales? Si en los países donde las mujeres tienen más derechos, ganan en promedio un 20% menos que los varones. Entonces, a ver, ¿por qué siguen mirando para otro lado?
en situaciones de trata y abusos de mujeres. Porque sí, a ver, cuando uno pone un cupo, hace no mucho salió el tema del 50% o el 20%, o un 30% de las líneas de colectivo tienen que tener conductoras femeninas. Pero acá no se trata de ser varón o ser mujer, trata de poner a conducir a la persona que mejor lo sabe hacer y quien Claro. tiene más mérito para hacerlo. Ahora, cuando usted le pone un coto y le dice, che, mirá que acá el 30% de los empleados tienen que ser mujeres, en realidad están discriminando a la mujer, porque si la mayoría de las mujeres son más capaces que los varones, en realidad están diciendo, flaco, acá el 70% tienen que ser varones, cuando en realidad las mujeres son más capaces para hacerlo que los varones. Entonces, lo que le quiero decir es un relato, es toda una mentira, y en realidad tener un país meritocrático donde se premie el esfuerzo, donde se premie a la persona más preparada, independientemente de su condición, digamos, independiente de su sexo, su orientación sexual, con su condición, su orientación, su deseo, su vestimenta, el color de la piel, lo que sea. Lo que están haciendo es absolutamente discriminatorio. Entonces, yo un poco lo que les decía En la lucha idiomática, en la lucha idiomática te venden como derecho una desigualdad, porque la verdad es esa. No dicen que tengo un cupo para mujeres gordas. Entonces yo, como mujer gorda, que no me gusta que me discriminen por gorda, me van a aceptar por gorda, o sea, lo mismo de lo que me discriminan, voy a ser objeto de poder conseguir algo. Es así, está todo desvirtuado y te hablan de una manera en la que te hacen creer que tenés derechos, cuando en realidad sos solamente un número que se usa para poder hacer lo que ellos quieren hacer, que es destruir a la familia, primero al ser humano, sacarle tu identidad como mujer, tu identidad como hombre, y que seas lo que fluctúa, lo que venga. Cuando te destruyen como tu identidad de ser humano, es mucho más fácil destruir familias y destruir sociedades, que es a donde apunta todo esto. Ni Hitler se animó a tanto. Y la madre, porque te guste o no te guste, un hijo te hace madre. Es así. Un hijo abortado te hace madre de un hijo muerto. Totalmente. Es decir, no te libera, te lo venden como una situación de liberación. Mira, te liberaste del problema y en realidad lo que te está haciendo te está condenando el resto de tu vida a llevar una pena que te la vas a llevar hasta la tumba, pase lo que te pase y no te lo borra nadie de tu cabeza o tu corazón. Por supuesto, siempre hay alguna mujer que sale a decir, mira, yo aborté y estoy fantástica. De la misma forma que vemos asesinos seriales que matan y no se les mueve un pelo. Pero son una minoría porque la naturaleza... Pero tienen Mira, a ver, los que tienen hijas acá, mi hija de que tiene 11, 12, 13, 14 años, ya piensa en su condición de algún día ser madre. Nos guste o no nos guste, es la biología, muchachos. Claro, sí. Lo que le pasa a este muchacho, Florencia de la B, cuando en el programa de Marcelo Tinelli dijo que se estaba sintiendo atraído por una mujer. Y un amigo que tenemos dijo, Pablo Iturrieta dijo, eso no es, porque decía que se siente lesbiana. No, eso es biología, papá. Sos un varón que le gusta una mujer. Sí, básicamente. Es biología pura. Por supuesto, lamentablemente hay un gran capítulo que es el tema de las disforias de género, que es gente que por supuesto necesita ayuda profesional, en serio. No necesita, no es gente que necesita, a ver, ya el otro día casualmente hemos tenido un webinar con Pablo, estuvimos charlando de todos los riesgos, los peligros de la hormonización, estuvimos viendo cómo esta gente lamentablemente tiene 20 veces más riesgo de suicidios que la población habitual. Hemos 41% se suicida, exactamente. El 41% nunca va a encontrarse. Acá lo tuvimos a Baigorria diciendo que él como especialista van muchos travestis operados que ya no tienen vuelta atrás cuando se operan y están arrepentidos. Mira, yo siempre cuento, en el último Congreso Americano de Urología, se hizo en la ciudad de Washington, te estoy hablando, el año 2019, si mal no recuerdo fue en Washington, en un momento, no, o en Chicago creo que fue, en un momento me llama un urólogo y me dice, che, mirá,
acá hay un grupo de personas que están protestando en la calle contra la cirugía de reasignación de sexo. ¿Qué pasaba? Afuera de uno de los hoteles, o sea, en un hotel, suponete que hay 3 o 4, ahí está el centro de convenciones y un hotel al lado, 2 hoteles al lado. En los hoteles se hacen reuniones satélites vinculadas al Congreso. Y en ese momento se estaba dando una charla de las cirugías de reasignación de sexo. Esta gente, no sé cómo se enteró, y había como 30 o 40 personas manifestándose afuera, con pancartas, con micrófonos, con cámara de televisión, protestando en contra de la cirugía de reasignación de sexo. Me acerco, porque claro, como ellos protestaban en contra, yo pensé que esta gente eran pro vida, y me pongo a charlar con ellos, y me doy cuenta que eran toda gente con disforia de género, que había pasado por cirugías de reasignación de sexo, que estaban desesperados por salir, por volver, por todos los daños que estas cirugías les habían hecho, y en realidad los tipos eran recontrabortistas, pero, o fíjate, dentro de su condición abortista, totalmente en contra de estas cirugías de reasignación de sexo, con lo cual, lo que te quiero decir es, hay un capítulo enorme vinculado a todos los daños y todos los problemas que tienen que ver con la armonización, ni que hablar de lo que dice el colegio, la Academia Americana de Pediatría, el Colegio Americano de Pediatría, que por supuesto denosta todo lo que es la armonización, pone sobre el relieve los daños que hacen, y por supuesto todos los estudios psiquiátricos que han demostrado que la gente que tiene una disforia de género tiene un trastorno objetivable o objetivo psiquiátrico. Entonces, si una persona tiene un problema psiquiátrico, la solución no es cambiarle el cuerpo, es resolver lo que está pasando en su cabeza. Claro. ¿Entendés? Es como Imagínense anorexia y bulimia. Una persona anoréxica, una chica anoréxica, que tiene un problemita para verse, que no se encuentra, que no se acepta y que se ve diferente. ¿Por qué a eso sí lo tratamos y a los demás no? Por eso digo, y esto no se trata de odio, esto también hay que aclararlo, esto no se trata de odio, no es somos odiadores seriales ni odiamos al colectivo LGBT, odiamos a los homosexuales, no se trata de eso, no existe el odio hacia estas personas que deciden vivir de una manera diferente. Creo que es querer ayudar a veces, en algunos casos que se pueda, para que puedan realmente ser personas plenas, porque cuando uno no acepta lo que es, no es una persona plena, no logra la plenitud. Mira, imagínate que yo como urólogo, imagínate que yo como urólogo tengo unos cuantos pacientes que tienen estas disforias o estas características, y por supuesto que me encanta ayudarlos, me encanta ayudarlos a resolver sus problemas, me encanta orientarlos, y también me encuentro en escenarios donde por ahí estos muchachos con disforia, en un lapso de 6 meses te vienen con una sífilis atrás de otra. ¿Entendés? Y estos tipos, decís, che, flaco, a ver, hacete valer algo. Vos no podés seguir siendo un objeto de uso y de abuso, ¿me entendés? Como 2 animalitos que se encuentran en una plaza. Justamente le iba a hacer noción, y ya cerramos si querés, Omar. Yo lo despido antes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Cecín. Una cosa nomás. El colectivo abortero, el colectivo LGTB, muestra el tema del aborto como una posibilidad de anticonceptivo. Pero nadie habla de las acá yo te separo. O sea, a ver, uno de las estrategias de reclutamiento del abortismo es querer convencer a todas aquellas personas con disforia de género que tienen que ser. Creo que estamos teniendo. Me iba a tirar la verdad de la milanesa para dar la receta de la Coca-Cola. La muerte sistemática de bebés. Esto, te digo, es importante destacarlo. Se cortó. Doctor, perdón. Claro, puede volver porque se había cortado. Sí. No, lo que te decía es que en principio quisiera separar lo que es la gente con disforia de género de los grupos abortistas. Hay mucha gente que tiene disforia de género, hasta incluso LGBT o lo que vos quieras, que están en contra de la muerte sistemática de bebés indefensos e inocentes.
Entonces yo te separo esto. Vamos a hablar de los abortistas en particular, digamos, del abortismo, sea la orientación, tengan o no tengan disforia de género. Sí, sin lugar a Digamos, dudas. es cierto que en muchos países del mundo se ha instalado el aborto como un método contraceptivo de emergencia. Es decir, alguien queda embarazado y como no usan anticonceptivos, deciden ir y matar al chico. Si vos te fijás las estadísticas de España, aproximadamente un 30% no usan métodos anticonceptivos. Si vos te fijás las estadísticas de Nueva Zelanda, los valores son bastante parecidos, hasta incluso un poquitito más altos. Ahora, lo que es más grave es que cuando vos repasás esas estadísticas, tanto en España como en Nueva Zelanda, un tercio de las mujeres que abortan son abortos iterativos. ¿Qué significa esto? Es gente que ya ha tenido un aborto. Ahora, si vos vas y apelás al aborto como método ya de rescate o de última excepción a lo que sea, y esa mujer o un tercio de las mujeres que vos abortás te vuelven, es porque, a ver, ratifica que el aborto es un fracaso y que es un fiasco, porque no lo resolviste el problema, y en realidad lo que están haciendo es, lo que vos decís, es utilizar el aborto como método de contracepción, no es anticoncepción, es decir, no previene la concepción, sino que termina o ajusticia a ese bebé que ya fue concebido. Ahora, es controversial, yo te podría mostrar, si querés, yo te podría compartir acá, si vos querés, las cifras de aborto de Nueva Zelanda, por ejemplo. ¿Y por qué te traigo el caso de Nueva Zelanda? Porque, como, ¿querés que te comparta? Mira, si ¿te querés que te comparta pantalla? Mientras tanto lo hace, les cuento una cosa, Canadá se siente orgulloso, Canadá cumplió 50 años de aborto y se siente orgulloso de no tener tener la tasa más baja del mundo en chicos down. Bueno, pero eso, ahí lo que están aplicando es otra cosa, que es... No, pero pensar que sentirse orgulloso por tener menos discapacitados es muy hitleriano. Eso digo. Mira, acá yo nazi. te quiero compartir, pero me parece, ahí está. Mira, te voy a mostrar. A ver. 527.000. ¿Se ven las pantallas? ¿Se ve la pantalla? Perfecto, sí. Sí. Bueno, vos fijate. Nueva Zelanda, que empezó con... ¿Se ve mi flecha, mi puntero? Sí. Mira. En 1980. Exacto. Nueva Zelanda despenaliza en el año 77, pero empieza a recopilar los datos hacia el año 1980. Estamos hablando de despenalización como es hoy la Argentina. ¿Se entiende? O sea, la Argentina hoy, el aborto está despenalizado con causales, y con causales cada vez más laxas, como se imponen con estos protocolos, al igual que lo tiene Nueva Zelanda. Tienen, digamos, causales muy, muy laxas. Vos fíjate cómo la despenalización sola aumentó el número de abortos en 20, 25 años un 300%. 2003. ¿La ves? Hacia el año 2003 hacia un pico de 18.000 abortos. Estamos hablando de abortos médicos y quirúrgicos. Un país que tiene 20 y pico millones de habitantes. Ahora, vos fíjate, después acá se empieza a ver una curva, cierta caída. Y esta caída tiene que ver, según dicen las autoridades ministeriales de Nueva Zelanda, ¿por qué? Porque ellos empezaron a repartir gratuitamente, a implantar gratuitamente los chips o los microchips, que son anticonceptivos de 3 a 5 años de duración. Y las mujeres accedían sin ningún problema, entonces. Teniendo la opción del aborto, accedían a esa posibilidad. Exacto, es decir, mujer que abortaba se iba del hospital le ofrecían, lo que típicamente hacen, es lo que se hace también acá en Argentina, es mujer que aborta, habitualmente le instalan el microchip, que es un anovulatorio de 3 años, entonces ya la dejan lista, digamos, para que esa mujer vuelva a ser abusada y violada, pero a diferencia que no va a quedar embarazada. ¿Se explica? Es decir, no se le resuelve la vulnerabilidad. Entonces, ellos aducen esta ligera merma que se ve acá en los últimos años a la
justamente a la instalación de anovulatorios. Sin embargo, es controversial o es controvertido el hecho que los anticonceptivos, fíjate, ellos ya llevan muertos más de 500.000 de neozelandeses. Vos fíjate. Mató más que la pandemia, ¿no? Mató más que la pandemia. Ni que hablar. Vos fíjate, te muestro acá un estudio que se ha publicado en el año 2003, donde se intentó encontrar una relación entre el uso de anticonceptivos y el número de abortos. Y es controversial. Vos fíjate, en 7 países se encontró que el aumento de los anovulatorios ha disminuido el número de abortos. Sin embargo, en otros 6 países, como Cuba, Dinamarca, Holanda, Estados Unidos, Singapur y la República de Corea, el aumento de uso de anticonceptivos no impactó de ninguna manera en el número de abortos. Ahora, vos fijate cómo las tasas de natalidad han disminuido y de fertilidad han disminuido catastróficamente en esos países, ¿sí? Con tasas, con declinantes tasas de crecimiento, de crecimiento poblacional autóctono. A pesar de eso, países como Nueva Zelanda aumentan su población. ¿Por qué? Yo te dije 20 millones, no, 5 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque por la enorme cantidad de inmigrantes que tiene ese país. Vos fíjate que solamente en el año 2015, solamente la industria agrícola empleó 141.000 trabajadores extranjeros. Y lo que antes eran que le daban una visa por un año, ahora los que van a estudiar a Nueva Zelanda le extienden la visa por 3 años. Ahora vos fíjate lo que yo te comentaba hace un rato. Vos fíjate cómo ha disminuido en Nueva Zelanda las mujeres que abortan y que son nulíparas. Nulíparas significa que no tienen hijos. Sin embargo, las mujeres que ya tienen 1 o más hijos siguen abortando y estas cifras no se han prácticamente modificado en función del tiempo. Entonces, lo que vos decías, que se usa como un abortivo, digamos, el abortivo como método de anticoncepción. Y acá lo que yo te decía hace un rato, vos fijate, en azul y celeste, en total es el número de mujeres que abortan en función de los años. En azul y celeste tenés las mujeres que han tenido 1 o más abortos. 1 en celeste, 2 o más abortos en azul. Y vos fijate, en función del tiempo, cómo se ha ido incrementando el número de mujeres que hacen abortos repetidos. ¿Me entendés? Lo cual claramente el aborto no les resuelve el problema de la inconducta sexual, ni tampoco la mejora. ¿Por qué? Porque lo vuelven a utilizar. Y vos fíjate acá, lo que te decía hace un rato, la mitad no usan método anticonceptivo. Entonces apelan al aborto como método de contracepción de emergencia. Simplemente... Con el riesgo de contagiarse de cualquier enfermedad de transmisión sexual. Bueno, eso ni que hablar, digamos, los enormes problemas, digamos, que ha traído... A ver, si miramos para atrás los últimos 40, 50 años, han aparecido enfermedades mortales como el HIV, se han cuadruplicado, quintuplicado las tasas de sífilis, se han duplicado digamos, otras, lo que se llaman las enfermedades, las blenorragias, las enfermedades venéreas, tenemos toda clase de, digamos, hoy sabemos que tenemos cánceres de transmisión sexual. El cáncer de cuello uterino, prácticamente más un 70, un 80% de los cánceres de cuello uterino están asociados al virus del papiloma humano, el HPV. Y el HPV es un virus que solamente se transmite por vía sexual. El cáncer orofaringio, el cáncer de pene, el cáncer de ano, son todos cánceres asociados al virus del papiloma humano. Y esos son cánceres de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque la única forma que tenemos de transmitir el virus del HPV es por la transmisión sexual. Por eso salieron con esta vacuna que tampoco va a resolver el problema. Es decir, hasta que acá no se modifique la conducta del ser humano. ¿A los varones hay que ponerle esta vacuna, doctor? ¿A los varones hay que ponerle la vacuna del HPV? Mira, es algo que está muy discutido, es una vacuna muy nueva, es una vacuna de la cual todavía no tenemos resultados a largo plazo. Yo creo que la mejor vacuna para nuestros hijos es la educación. Ahora, cuando la gente habla de educación sexual, nosotros
no damos acá educación sexual. Lo que nosotros estamos viendo por ahí en los colegios, más allá en aquellas instituciones que ahora le están metiendo un adoctrinamiento degenerado, es educación genital, y la educación sexual es mucho más. Supera la genitalidad. La educación genital es el 10, el 20% de lo que realmente es la educación sexual. Porque la educación sexual, el 80%, tiene que ver con la conducta del ser humano, tiene que ver con el respeto al cuerpo propio, al cuerpo ajeno, el respeto a los demás, no meterse Una en la buena educación sexual con valores, ¿no? Por supuesto, la cultura, digamos, la educación en el amor, la educación en valores, entender lo nocivo que puede ser la pornografía, lo nocivo que puede ser meterse en el alcohol, meterse en las drogas, todo lo que es el síndrome que el profesor Eduardo Agostino siempre define como síndrome preaborto, que tiene que ver con las inconductas que tienen los jóvenes. Por el contrario, los quieren meter en promiscuidad, los quieren meter en esta cultura de probar de todo. Entonces, ¿cómo vamos a pretender disminuir los embarazos no deseados si lo que están haciendo es hipersexualizando a los pibes? Le están diciendo, vayan, pónganse un profiláctico que esto los protege de todo. Esto es como aquel tipo que quiere andar en moto y usted le dice, ¿sabe qué? Póngase un casco, pues si usted se pone un casco no va a tener ningún problema. Y todos sabemos que con casco o sin casco te puedes matar igual. Claro. Obviamente, Ponete el casco, pero anda a 200 kilómetros. Por supuesto, si uno quiere andar en moto, está obligado a usar el casco. Y en la conducta sexual, lamentablemente, lo mismo. Si alguien toma una... A ver, si alguien no quiere embarcarse en la abstinencia sexual o tener una pareja mutuamente estable, monogámica, ¿sí? Entonces está obligado a usar métodos que prevengan no solamente el control de la natalidad, sino prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Ahora, el problema es cuando desde el mismo ministerio los engañan a los pibes diciéndole que la mejor forma de prevenir el HIV es con el profiláctico. Y todos hemos visto cómo el mismo ministerio le baja información y lo manda a tener coito anal. Cuando todos sabemos que las tasas de infección y de contagio y 20 cosas son catastróficas cuando se buscan las vías que no son naturales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aparte, el virus del HIV ha crecido en un 300%, o sea, exponencialmente ha crecido y nadie está hablando de eso, ¿no? Nadie está diciendo, che, algo está pasando con la cultura, con la educación, porque hablan mucho de educación sexual integral, haz lo que quieras, probá, masturbate, probá por acá, probá por allá, le vamos a dar nuevas maneras, le vamos a enseñar cómo se hace, cómo no se hace, pero no a que se cuiden en realidad, porque si el virus del SIDA ha crecido es porque no hay una educación que te esté diciendo, cuídate en serio. Bueno, hay cosas que no te están dando, hay cosas que no se están dando, lamentablemente, ¿no? Creo que recién escuchaba hablar de acerca de los lugares donde el aborto ha crecido y me pregunto, ¿qué lleva a una mujer a abortar? ¿Qué lleva? Desesperación, miedo, estatus social, pobreza, soledad. ¿Qué lleva a una mujer a abortar? Ahora, ¿qué lleva a un adolescente a abortar? ¿Qué lleva a un adolescente a decir, no quiero más con esto? Cuando hoy a las adolescentes les están diciendo, es tu cuerpo, es tu derecho, vos decidís lo que querés y decidís lo que no querés. Pero fuiste abusada. Bueno, está bien, pero el producto del abuso, el producto de la violación, hay que matarla. Me está ladrando el perro. Digo que ahora como sociedad, doctor, no nos está pasando. No estamos educando, estamos permitiendo que a los chicos se les diga, los padres, que no somos, no sé, que desde que nos dijeron que los psicólogos no hay que pegarle a un hijo un chirlo en la cola o corregirlo, hemos perdido la autoridad como padres para decirle a nuestros hijos, esto no se hace, así por ahí no se va. Y si se equivocan, bueno, al menos los papás lo dijimos, lo advertimos, pero no estamos hablando. O sea, creo que hay toda una cuestión interna y profunda que hace que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, estén tomando el camino que le indican los otros y que no escuchan a los padres. Y que hay padres que no están siendo capacitados, porque ¿qué capacitación tiene una madre de 15 años? ¿Qué capacitación tiene esa madre de 15 años que fue madre a los 15 y que a sus 30 tiene una nena de 15 y a los 30
la tuvo que remar, que pelear, y se olvidó de ser niña para ser mujer, y y ya tiene otros hermanos, y tampoco la puede estar educando, y te dicen los chicos, ¿qué me decís vos si a los 15 me tuviste a mí, por ejemplo? Venimos como con generaciones y generaciones en las que los valores han sido deteriorados. Y hoy nos agarramos la cabeza, porque no puede haber, celebraban 388 abortos en la legislatura porteña los otros días. Celebraban que se hayan podido las mujeres sentir libres de decidir. Celebraban. Entonces, si se celebra eso, ¿qué tenemos para adelante? Celebramos la muerte que causamos. Y nos dicen a las mujeres, celebra porque es tu vida, es tu libertad, y ahí vamos. Sí, Entonces, lamentablemente, a ver, esto es una cuestión de cultura, de educación. sí, pareciera que estuviésemos viendo una generación autodestructiva, ¿no? Es decir, matamos a nuestros hijos, matamos a nuestros ancianos con la eutanasia, eh, incluso ahora se están abriendo en algunos lugares la puerta de la pedofilia. También es cierto que estamos cansados de escuchar los derechos, los derechos, los derechos, pero nadie habla de las obligaciones que tienen los niños, las obligaciones que tienen los jóvenes, las obligaciones que tienen los adultos y las autoridades. Coincido plenamente que en el plan último es la destrucción de la familia, y esto no es de ahora, sino que si nos remontamos de acá hace un tiempo, esto ya empezó ya hace muchos años con el matrimonio igualitario, con la ley de género, con qué sé yo, con el tema de la adopción digamos, esta imposibilidad, este avasallamiento de los derechos del niño de tener un padre y una madre. Por supuesto que ahora viene con el aborto, el día de mañana va a venir con la eutanasia, la pedofilia, digamos, es todo un eslabón y una cadena de eventos que se van sucediendo y que el objetivo final claramente es la destrucción de las familias. Los invito a meterse en algunas páginas web de los que son lo que les llaman ahora familias monoparentales, es decir, una madre que decide tener un hijo y por ahí hace subrogación de vientre, o un padre que está solo y quiere tener un hijo, y lo mismo. Y entonces ustedes ven estas páginas web donde la ponen a esta mujer sonriendo, feliz, encantada, con dos chiquitos divinos, y en realidad no muestran lo que les pasa en el día a día, y tampoco sabemos cuál es el producto final, qué es lo que sale de esa educación monoparental. Es decir, en otras palabras, de la misma forma que ocurre con la hormonización, cuando usted tiene un niño que tiene un derecho a tener un padre y una madre, y le pone dos padres o le pone dos madres, lo que está haciendo está experimentando con esos pibes, porque no hay ningún estudio que demuestre ni que la hormonización, ni el hecho de tener dos padres o dos madres es mejor o lo mismo que tener un padre y una madre, o no hormonizarlos, etc. Entonces están experimentando con esos pibes. Pero bueno, este es un capítulo del cual podríamos charlar horas. Sí, sí. Ahora, dicho esto, lo que le quiero decir es, creo que es momento de empezar a dejar de hablar tanto de derecho y empezar más a hablar de obligaciones que tienen los niños y, por supuesto, y los jóvenes, y retomar, los padres tenemos que retomar las riendas de la educación. Sabemos el atentado tremendo y el envenenamiento que les llega a los pibes a través de las pantallas. Por eso, mucho más que antes, es clave que los padres le tengamos que hablar a nuestros hijos en edades ultra tempranas, ultra precoces. El otro día, y lamentablemente ponernos al lado de nuestros hijos muchas veces a ver los dibujitos animados y a ver qué es lo que ven en esas pantallas. Mire, el otro día estamos sentados acá, si ustedes quieren, gracias a la cuarentena, uno de mis hijos pone un dibujito animado que se llama Nickelodeon, y el dibujito animado mostraba a un chiquito que tenía dos padres varones, como que pretendiendo normalizar algo que es absolutamente antinatural. Por suerte estábamos nosotros al lado para explicarles que eso no es así, y que por ahí hay gente que necesita ayuda y tal, pero, a ver, no, a veces físicamente no es posible estar todo el día al lado Claro.
y andar explicándolo. Entonces, si uno no blinda la cabeza de los pibes en una edad temprana, después es cuando vienen los problemas. Imagínense que la cabeza de nuestros hijos, especialmente en edad precoz, es como una pantalla que tiene, como un escenario, como un cine que tiene 4, 5, 10 butacas. ¿Entienden? Entonces, esas butacas, si nosotros no llegamos antes a ocupar esas butacas van a ser ocupadas por las pantallas, van a ser ocupadas por algún maestro pedófilo, van a ser ocupadas por algún profesor pervertido, van a ser ocupadas por algún amiguito perturbado, van a ser perturbadas por alguna propaganda de televisión que le va a meter veneno en la cabeza. Por eso, la forma de ocupar esas pantallas es prevenirlos, es hablarles, es enseñarles, y lo que no hay que hacer es justamente ocultarles. Imagínense que usted diga, mire, yo quiero que mi hijo no se drogue, entonces no le hablo, no le muestro, no le digo nada de lo que es la droga, que no la vea, que no la conozca. No. Lamentablemente los tiempos de hoy nos exigen una estrategia totalmente opuesta. Les tenemos que hablar, les tenemos que enseñar, les tenemos que sepan lo nocivo que es drogarse, que es alcoholizarse, que es meterse en la pornografía, porque lamentablemente en algún momento se van a enfrentar con este escenario. Y ellos van a tener que tener la libertad y el autogobierno, que es lo que hay que fomentar, de decidir qué es lo que les hace bien y qué es lo que les hace mal. Entonces ellos van a tener que tener la madurez para decir, esto me hace mal, me alejo. Por eso, retomando el tema de la educación sexual, es tan importante volver y recuperar la conducta del ser humano y la conducta de nuestros hijos. Tiene que ser un cambio conductal. A ver, cuando una mujer se emborracha y tiene múltiples relaciones sexuales, se embaraza, nadie sabe de quién es el hijo, y deciden ir y matarlo, evidentemente el problema comienza con todo lo previo, lo que charlamos antes, el síndrome preaborto, la promiscuidad, el alcoholismo, el abuso de los caballeros para aprovecharse de una circunstancia, que son todas las cosas que van a llevar a ese embarazo indeseado. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando el día de hoy? Que estamos condenando lo más sagrado, que es el embarazo, y estamos haciendo la vista gorda de todas las causales que llevan a ese embarazo no deseado. Entonces, el violador, que siga violando, el abusador, que siga haciendo lo que quiera, el trata de mujeres, que siga haciendo lo que quiera, el alcoholismo, que sigan chupando, la droga, que sigan traficando, y dale que va. Y los hipersexualizamos, y le metemos el adoctrinamiento degenerado para que prueben de todo y después elijan qué es lo que les gusta y lo que les deja de gustar. Entonces tenemos que atacar las causas, no las consecuencias, sí. En las redes sociales, porque hay mucha gente que hace preguntas y le damos gracias a todos lo que están comentando, pero es imposible porque es tan rico el tema. ¿Dónde lo pueden encontrar? En las redes sociales, como Fernando Cecín. Sí, el Twitter mío es @, a ver, todavía me acuerdo cuando Agustín Laje estuvo con la Nata en PPT, que la verdad que tuiteamos 3, 4 cosas, la verdad que ni fuimos agresivos ni nada, sin embargo me cerraron esa cuenta, así que tuve que hacer una nueva. Entonces es F de Fernando, _Cecín, @F_Cecín, y después el Instagram, creo que Fernando Cecín, y el Facebook es Fernando Cecín o Fernando P. Cecín. Perfecto. Prontamente, sí, Para prontamente que creo que vamos a pueda... tener un TikTok también. Ah, bien, ya la quiero ver haciendo cosas. Le damos las gracias por la charla riquísima, y como nos pasó con Gione, y como nos pasa con todos los invitados, que gracias a Dios hace casi 4 meses tenemos este programa ininterrumpidamente, y le ganamos al ciberpatrullaje. Tenemos gente que habla y se sintió. ¿Usted se sintió cómodo? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Volvería? Cuando quieran, yo estoy encantado de la vida. En realidad, el agradecimiento y el mérito es de ustedes, porque bien o mal, con virtudes o defectos, el trabajo mío de médico es justamente cumplimentar lo que uno jura cuando se gradúa, que es respetar la vida de la concepción hasta la muerte natural,
entre tantas cosas, y aún bajo amenazas no admitir utilizar nuestros conocimientos en contra de las leyes de la humanidad. Ahora, de nada me sirve ser un gran especialista o de lo que ustedes quieran si soy incapaz de defender la vida misma, que es lo más básico que puede hacer un médico. Entonces, bien, mal, con virtudes o defectos, defender la vida desde la concepción forma parte de mi trabajo. Creo que ustedes, como tanta gente, tienen mucho más mérito en esto, porque ustedes son periodistas, son especialistas en comunicación, por ahí tienen otras actividades. Sin embargo, paralelamente o como parte de ese quehacer, involucran la defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de los valores, la defensa de las virtudes. Entonces yo creo que en alguna medida me animaría a decir que ustedes, no se trata acá de ver quién tiene más mérito, pero simplemente quiero resaltar el enorme mérito que tiene toda esa gente que lo hace de una vocación totalmente espontánea y natural, ¿no? Así que el agradecimiento a ustedes, los felicito por el esfuerzo que hacen y por supuesto estoy a disposición para cuando quieran.